Hace unos días, un buen amigo de mucho tiempo me bloqueó. Me bloqueó y bueno, lo he perdido. Como se pierden hoy en día los amigos que, bueno, te bloquean en las redes sociales y ya está. Adiós, muy buenas. La razón, pues ha sido una razón para mí realmente ridícula. Y es que esta persona tenía diferentes formas de pensar, diferente ideología. Era una persona que, bueno, literalmente odia y hasta un punto de vista casi que fanáticamente odia el cristianismo, el catolicismo, todo lo que tenga que ver con Jesús, la Virgen. Y bueno, todo fue a raíz del programa pasado que hicimos acerca de la Sábana Santa de Turín y el Santo Sudario de Oviedo. No voy a decir nada malo de esta persona porque lo he llegado a querer mucho y apreciar mucho. Pero esto me da que pensar que el mundo está cada vez mucho más sensible, cada vez más extremista con ciertos temas y bueno, que a día de hoy, por tu ideología, por tu forma de hacer las cosas, por ejemplo, hoy que se celebra Viernes Santo en el mundo cristiano y que haya personas que sean capaces de hacer estas cosas, de dejar de ser amigo tuyo por emitir un programa sobre algo, intentando sobre todo hacerlo de una forma objetiva. Me limité, como en todos mis programas, trato de limitarme a ser lo más objetivo y riguroso posible sobre un hecho. En este caso, estas dos reliquias santas. Yo siempre voy a respetar, queridos amigos, las religiones y, como en este caso, el caso del día de hoy, también no me voy a meter en política. Vamos a hablar de algo de una forma totalmente objetiva. El mundo no está sensible, está literalmente enfermo. Nos está llevando este cansancio por la pandemia, este cansancio por desconocer qué está ocurriendo. Nos está llevando a una situación que es lamentable. Si seguimos perdiendo estos valores, ¿qué nos queda? ¿Qué nos va a quedar? ¿Qué humanidad nos va a quedar? Esperemos que el mundo reaccione. Necesitamos que el mundo reaccione. Es una reflexión de Fernando Muyor. Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, el más allá, ufología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a las 12 de la noche en Cadena Azul Radio y Azul FM. El Candelabro. Dirige y presenta Fernando Muyor.
Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. Esta noche vamos a disfrutar de un programa ante todo muy gráfico, un programa que vamos a tratar de explicar a los oyentes que nos estáis escuchando a través de Azul FM Radio, Cadena Azul y la plataforma iVoox. Si queréis disfrutar de estas imágenes al máximo, estas imágenes que vamos a poner en el programa, ya sabéis que podéis visualizar este mismo programa también en nuestro canal de YouTube. La luna, el sol, las estrellas, los planetas influyen en el devenir de nuestro querido planeta Tierra. Cada vez se conoce más acerca de esto. Por ejemplo, ha ayudado, gracias a esa marea alta, a liberar al Ever Given del canal de Suez. También sabemos más acerca de cómo influye en el comportamiento de los animales y, por supuesto, en el ser humano. Y más aún si hablamos de lo que esta noche vamos a tratar aquí en el programa, las lunas de sangre. Esta noche vamos a ver cómo puede influenciar una luna de sangre aprovechando las elecciones que se nos presentan ahora del próximo día 4 de mayo en Madrid. Para ello vamos a contar con un gran amigo de esta casa, colabora habitualmente aquí en el Candelabro. Él es doctor en antropología y también doctor en economía social, profesor de la Universidad de Murcia, Pedro Juan Martín Castejón. Y también con otro buen amigo, periodista, politólogo y escritor, ni más ni menos que Javier Santamarta del Pozo. Por supuesto, no puede faltar parte del equipo del programa. En esta ocasión tendremos aquí a Víctor Manuel Moreno. Y bueno, antes de pasar a los espacios que tenemos previamente a la tertulia, vamos a deciros cómo podéis llevaros el libro que cada semana estamos regalando. Lo primero de todo, tienes que hacerte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de tan solo 1,50 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. En esta ocasión, el libro que vamos a regalar es un libro que se titula Jesús de Nazaret, el reino de la verdad. Su autor, Guillermo de Miguel Amieva, y bueno, es un libro que nos ha cedido amablemente la editorial Matrioska. Es el libro que tengo en estos momentos aquí en mi mano. ¿Cómo podemos hacer para llevarnos este libro? Lo primero de todo, hay que ser fan del Candelabro en iVoox. A continuación, al entrar en la comunidad fan del Candelabro en iVoox, veréis que hemos puesto una foto de este libro. Ahí en comentarios de esta foto tenéis que contestar a la siguiente pregunta. Hemos hecho un programa sobre el Kybalión. ¿Cuándo lo hicimos? ¿Quiénes lo hicimos? ¿Y quién escribió el Kybalión? El primero que conteste aquí en comentarios se lleva este libro que hemos mencionado, Jesús de Nazaret y el reino de la verdad. Ahora sí, ya vamos por fin a nuestros espacios. Pensamiento Supremo de la mano del doctor Alberto Requena y Habitación 237 con nuestro compañero y crítico de cine Antonio Rentero. Seguidamente, la tertulia que todos esperamos, Lunas de Sangre y Política. Comenzamos. Pensamiento Supremo. Egoísmo. Uno de los problemas de la ética es la atribución del bien a los distintos sujetos. La complicación surge
con los bienes que son disyuntivos o los que forman series sustractivas, de forma que puede atribuirse a uno u otro, o que el aumento en uno o unos es disminución para otro u otros. Esto último es lo que acontece en el ámbito del derecho, de la economía o de la política, por ejemplo. Y el significado de los distintos programas o planteamientos justamente recoge ese reparto, esa asignación de la atribución del bien desde la visión ética de cada propuesta. Esta atribución del bien viene dominada universalmente por el egoísmo, que hoy viene determinado por lo que se ha dado en denominar intereses y que son el objeto directo del encauzamiento del derecho. Como tal, el egoísmo es una actitud que dificulta la relación con los demás, porque les ignora como si no existieran y sus preocupaciones no importasen. Puro ejercicio de individualismo. Caracteriza, por tanto, a un antivalor, opuesto a los valores que requiere la convivencia humana y, desde luego, alejado de la solidaridad, de la gratitud o del altruismo. Egoísmo es un término que deriva del latín ego, junto al sufijo ismo, que es indicador de la actitud de quien solo manifiesta interés por las cosas propias. Podríamos decir incluso que es un acto de amor desordenado, al serlo exclusivamente o en su mayoría por sí mismo, y que implica ocuparse de las cosas de su propio interés y el beneficio que le reporta, sin tener en cuenta las necesidades del resto de los humanos, o casi todos ellos, cuando el interés le lleva a compartir algo de forma limitada con algunos de su misma clase. El egoísmo es el que nos mantiene por lo que queremos obtener, no por lo que queremos lograr. Claro que la cuestión no solo es buscar el propio bienestar, sino ignorar al prójimo. Pero en el tiempo que vivimos, claramente ocurrirá que todas las pandemias pasarán, pero el egoísmo continuará. Aunque no está nada claro que el bienestar ajeno forme parte del universo del egoísta, el Dalai Lama sentencia: si no perdonas por amor, al menos hazlo por egoísmo, por tu propio bienestar. Sería la única forma de poder incorporarse al pensamiento supremo. Escúchanos en iVoox Originals. Habitación 237. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por invitarme una vez más a que Habitación 237 forme parte de El Candelabro. El tema que estáis tratando esta semana en el cine, creo que voy a hacer una recomendación que muy poca gente recordará. El influjo de la luna tiene una película que literalmente se llama así, El poderoso influjo de la luna, una película del año 1980, española, dirigida por Antonio del Real y con papeles con múltiples actores, como pueden ser Alfredo Landa, por ejemplo, o Virginia Matáis, Irene Gutiérrez Cava, o Ramiro Oliveros y Agustín González. Nos va trasladando dentro de una comunidad a una serie de historias que se van entrecruzando entre esos vecinos. Por cierto, en algo que para muchos podría ser o bien un homenaje a 13 Rue del Percebe, o bien una anticipación a series como Aquí no hay quien viva y La que se avecina.
porque ese poderoso influjo de la luna, que a través del personaje de Adolfo Marsillac vamos conociendo cómo opera en algunos de esos vecinos, nos va a permitir ese contraste que es tan español, y Historia de una escalera de Buero Vallejo es otro de esos referentes que tenemos a cómo se convive la comunidad de Ales de la Iglesia dentro de un edificio, pero en este caso concreto con ese elemento al que alude el título, el poderoso influjo de la luna. Es algo que nos va contando el personaje de Adolfo Marsillac, un psiquiatra que vive en ese vecindario, que está al corriente de todas esas historias personales de sus vecinos, en las que precisamente tiene una importancia especial la fase de la luna. De hecho, la película comienza con un relato de la cantidad de actos violentos, de agresiones, de violaciones, las circunstancias que tienen también lugar en los hospitales y que tienen que ver, según mantiene la teoría de la película, con esa influencia de la fase de la luna llena. Y la película del año 1980. Fernando, me vais a permitir que con 41 años que han pasado desde que se estrenó esta película, aunque a lo mejor muchos no la conozcan, no les suene o no la hayan visto, aparezca yo ahora con un spoiler. Creo que aunque sea una película quizá minoritaria ahora, o quizá que no permanezca en el recuerdo de muchos, contar el final tampoco es reventar la película, porque lo importante son esas vidas de esos vecinos. Pero ese Adolfo Marsillac, ese psiquiatra que al principio es el narrador, que durante la película es el hilo conductor, y es quien va recogiendo cómo la luna va influenciando en sus vecinos, finalmente él mismo se reconoce como protagonista también de ese influjo, y que desde bien pequeño conoce la influencia que puede tener la luna sobre el ser humano. Y en esos segundos finales de la película le vemos cómo enciende un cigarro con la ventana abierta, con la luna llena que se está viendo en el firmamento, y Antonio del Real nos muestra que Adolfo Marsillac, al darse la vuelta, ha cambiado también por el influjo de la luna, porque sufre licantropía. Y eso es algo que descubrimos al final, y quizá es la explicación de su obsesión por ver cómo la luna también opera su influencia en sus vecinos. Si hay o no hay influencia en todo esto en el mundo de la política, es posible que haya alguna película que lo aborde, pero a la hora de influenciar en un político, creo que los referentes son dos: una película del año 62 y su remake del año 2004, que es El mensajero del miedo. Dos películas muy a reivindicar. La primera, John Frankenheimer, un director, yo creo que no olvidado, pero sí quizás no tan popular, que nos ha dejado películas como Grand Prix o como Ronin, una de sus últimas películas quizá más conocida, con Robert De Niro y Jean Reno, pero en este caso en El mensajero del miedo, en su versión del año 1962, protagonizada por Frank Sinatra. La de 2004 está dirigida por Jonathan Demme y está protagonizada por Liv Schreiber y por Denzel Washington, perdón, que no me salía el nombre. La historia es la misma. Es la de The Manchurian Candidate, el candidato manchú, que es el título original. Manchurian Global es una empresa que se fabrica su propio candidato a la presidencia de los Estados Unidos, siendo capaces de influir en él mediante técnicas de lavado de cerebro que se experimentaron en una guerra. La guerra, creo recordar que era la guerra de Corea, película del año 62, y sería la guerra de Corea, y en el caso de la versión del año 2004, la guerra de Irak. Vamos a descubrir cómo alguien que tiene todas las trazas de ser el candidato perfecto para presentarse como candidato primero al Congreso y después a la presidencia, tiene literalmente lavado el cerebro, y detrás está una empresa que lo que pretende es haberle influenciado mediante técnicas, ya digo, hipnosis, lavado de cerebro, control mental, para que sea capaz de cumplir sus órdenes como si fuera un candidato a control remoto. Entonces, no sé si la luna en este caso es la que tiene la influencia, pero sí, desde luego, aquello de hay quien mira al dedo mientras realmente lo importante es la luna. En este caso, la gente estaría mirando al candidato, mientras que lo importante es la influencia que hay detrás, en este caso esa luna, que sería esa empresa, ese candidato manchú, que en la versión de 2004, la empresa Manchurian Global, se ha creado,
y tiene una influencia sobre él hasta el punto de, lo veremos a lo largo de la película, obligarle sin que él sea consciente a hacer algunas acciones de las que evidentemente si fuera consciente se negaría a llevar a cabo algunas de esas instrucciones. Así que espero que con estas 3 películas, con El poderoso influjo de la luna, Antonio del Real, 1980, y con El candidato del miedo, John Frankenheimer, 1962, Jonathan Demme, 2004, haya cumplido esta semana ensamblando un poco esas 2 partes de la influencia de la luna y cómo un político puede estar influenciado y manejado, digamos, a control remoto. Es lo que ha dado esta semana Habitación 237, así que Fernando, a ti, a tus invitados, a todos nuestros oyentes, un saludo muy afectuoso de Antonio Rentero y hasta el próximo El Candelabro, que volveremos a abrir la puerta de esta Habitación 237. Estás escuchando El Candelabro. Desde la antigüedad, siempre se ha hablado de la influencia que ejerce la luna en nuestras vidas. Se dice que la luna afecta a la marea, a las cosechas, a los animales, pero también puede tener cierta influencia en el comportamiento de las personas. De esta manera, nuestras emociones y nuestras decisiones pueden cambiar del mismo modo en que cambian las fases lunares. Son muchos los que piensan que los eclipses y las lunas de sangre son motivo de cambios en el comportamiento y la psique del ser humano. ¿Cómo nos influyen mental y emocionalmente las fases de la luna? ¿Puede un eclipse actuar como catalizador en la toma de decisiones importantes? Si pensamos que nuestro comportamiento puede variar, ¿en qué medida puede afectar esto cuando las decisiones las tienen que tomar los políticos que nos gobiernan? Esta noche, en nuestra tertulia, hablaremos de las lunas de sangre y su influencia en las personas y en la política. Queridos amigos, ya estamos aquí por fin en El Candelabro, en esta tertulia magnífica con grandes amigos y grandes expertos en el tema que vamos a tocar hoy. Ni más ni menos que la luna de sangre y la política. Un análisis astrológico de nuestros políticos ante las elecciones del próximo día 4 de mayo. Para ello tenemos aquí a Javier Santamarta del Pozo. Muy buenas, don Javier. Buenas, Fernando. Pedro Juan Martín Castejón. Muy buenas, querido amigo. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Gusto en veros. Y parte del equipo del programa, Víctor Manuel Moreno. Víctor. Buenas tardes y encantado nuevamente de compartir elenco con todos estos invitados que son unos verdaderos monstruos sobre estos temas. Muy bien, pues lo primero de todo, el título de la luna de sangre y la política. Pedro Juan, ¿qué es una luna de sangre? Recuérdanoslo, porque, bueno, de hecho ya estuvimos hablando de ellas este pasado mes de enero a raíz de un programa que hicimos en Navidad acerca de las constelaciones. Sí, hablamos de los eclipses, pero no llegamos a comentar este aspecto de las lunas de sangre. Básicamente, una luna de sangre parte de lo que es un eclipse de luna, para que haya un eclipse de luna total. ¿Qué implica este eclipse de luna total? Pues implica que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, los cuales están perfectamente alineados. ¿Por qué se le llama lunas de sangre? Porque los rayos del Sol pasan a través de la atmósfera de la Tierra, se reflejan de alguna forma en la Luna y entonces le da ese tono rojizo, tono, podríamos decir, que parece como imita a sangre. Y entonces desde la antigüedad, desde tiempos muy remotos, este hecho, que es un hecho astronómico totalmente calculable y predecible,
pues ha jugado partidas en el tablero del ajedrez, tanto de la política como de asuntos militares. Y es interesante ver cómo ahora, como más adelante podremos comentar, pues también de alguna manera se va a dejar ver en la esfera de nuestra política, en un entorno muy, muy cercano, de nuestra política nacional. Javier Santamarta del Pozo, tú conoces, imagino que conocerás bastante también esto de las lunas de sangre. Sí, bueno, a mí es verdad que a quien no le gusta el misterio, lo mistérico, aspectos que siempre te ha llevado a encontrarte leyendas que además, por temas de mi vida y de viajar de un lado para otro, pues te vas encontrando incluso cómo se reacciona en diferentes culturas de una manera u otra y cómo sobre un mismo hecho, pues, bueno, te acabas no convirtiendo de un creyente, un descreyente, como un descreído, pero que es verdad que en todos los lados hay algo que intenta explicar fenómenos que nuestros ancestros pues no tenían capacidad para ello, pero que hoy en día también con toda nuestra tecnología pues todavía hay ciertas cosas que se nos escapan. Estamos ante, bueno, cualquiera que vaya a un planetario inclusive pues se queda uno muy pequeñito y ante la luna de sangre, bueno, pues es verdad que es algo que además te fascina, te llama la atención. Yo recuerdo, viviendo eso que aquí en San Lorenzo del Escorial, donde tengo un observatorio astronómico privilegiado, la del año pasado, quiero recordar que fue espectacular porque al mismo tiempo fue en la que estaba Marte de una manera en que no se sabía qué impresionaba más. Y de verdad que con toda nuestra tecnología, con todos los iPads, todo lo que queramos, ver de pronto esos dos fenómenos, en fin, te podía hacer reflexionar al menos como poco en muchísimas cosas. Precisamente vamos a tener una superluna de sangre, ¿no? También este año. Muy pronto. De hecho, el 26 de mayo vamos a tener una superluna de sangre. Además que coincide, digo superluna, habéis visto que no he utilizado luna de sangre, sino superluna de sangre, porque coincide además con una superluna, porque es el momento de máxima aproximación, cuando la luna llena se acerca su órbita lo más cercano posible a la Tierra y aumenta aparentemente su tamaño, a nivel visual, pues lo llamamos superluna. Bien, pues esta superluna de sangre se producirá el 26 de mayo. No lo vamos a poder ver desde España lo que es el eclipse, porque es un eclipse que empieza aproximadamente a las 4 de la tarde y va a terminar sobre las 7:30, 8 de la noche. No vamos a tener oportunidad porque aquí estaremos todavía con la claridad del día, pero por la noche sí vamos a poder ver esa luna de sangre reflejada en el cielo. Y bueno, es llamada la luna de las flores. Esperamos que es un momento, además, como veremos después en la carta astral de ese momento, es un momento delicado a nivel astrológico, y podremos sacar también algunas conclusiones de las posiciones que van a tomar en ese momento los planetas. Bueno, antes de entrar ya en profundidad en todo este tema, me gustaría aclarar a los oyentes y a quienes nos observan a través de YouTube que a pesar de que, bueno, vamos a hablar de política, por supuesto. Este programa de hecho se titula así, Lunas de Sangre y Política, pero bueno, vamos a intentar hablar de una forma totalmente objetiva, que nadie malinterprete nada, porque aquí lo que vamos a analizar es la relación de las lunas de sangre con la sociedad y con la política y con los problemas que están ocurriendo en la actualidad. Muy bien. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues ya mismo vamos a comenzar. Bueno, cuéntanos un poquito de historia. Bueno, entre Pedro Juan y Javier, la historia de lo que es la luna de sangre. ¿Cómo nace este concepto? Porque si mal no recuerdo, ya Margarita Landi, ¿no? Fue la primera que usó este término. Sí. De todas formas, la tradición, de alguna forma, de estas lunas sangrientas, viene de lo que tenemos constancia, se puede remontar hasta la antigua Babilonia, que es cuando se empezaron a controlar un poco. Porque siempre ha tenido como una connotación negativa, es decir, que hubiera una luna de sangre, o sea, un eclipse de luna
y posteriormente esas lunas de sangre, siempre tenía que ver con algo relacionado con la casa real, con el rey concretamente, o con las dinastías, etcétera, etcétera. De hecho, hay una tradición que se ponía y se ha mantenido de alguna forma en la tradición escrita, en la cual en Babilonia, cuando los astrónomos además, bueno, muy buenos en estos aspectos de calcular este tipo de lunas, lo que hacían era, en las fechas anteriores, 3 días antes de esa luna, concretamente se empezaban los preparativos, y el día del eclipse de luna, donde va a dar lugar a la luna de sangre, se sustituía al rey por un falso rey, con el fin de que si había algún malo augurio sobre la salud, etcétera, etcétera, en vez de caerle al rey, podríamos decir, pues le cayera a este falso rey, que se hacía como una fiesta popular, en el cual pues se utilizaba un poco como protector del propio rey. El primer dato que tenemos de constancia, no solamente en la cultura babilónica, sino ya el primer dato escrito que nos deja testimonio de esta creencia que está relacionado con las muertes de reyes o con el cambio de dinastía, lo tenemos en China. En el año 1059 a.C. ya se hace alusión concretamente de que una luna de sangre iba a predecir de alguna forma el fin de la dinastía Yang, y entonces el inicio de una nueva dinastía de reyes en China. Y bueno, pues si nos remontamos a esos inicios, vemos que no tiene una connotación positiva. Es decir, de alguna forma en diversas culturas no tiene como una connotación negativa, sino que siempre son como augurios de malos efluvios o de malas consecuencias, en general, podríamos decirlo. No, es que hay que entender, aparte, que la lógica que tienen los colores, el cromatismo además, cada vez se estudia más, hay cosas que de todas maneras son atávicas y son lógicas. El rojo es el fuego, el rojo es la sangre, ahí viene directamente el nombre. Y la aparición además en una situación tan como es lo que es un cielo oscuro, que lo único que hay son destellos blancos, de algo que llama tanto la atención como ese color rojizo, como ese color que evoca peligro, que evoca pasión, que evoca cualquier cosa, pero que no deja indiferente. Claro, pues siempre al final acaba siendo muy relacionada con los augurios o con los presagios. La propia Biblia, dentro del concepto judeocristiano, pues, y que además no deja de ver efectivamente de Babilonia y de Sumer, pues hay 2 veces que incluso que se habla, si yo mal recuerdo, tanto en el Apocalipsis o en el libro de Revelaciones de San Juan, acerca del terremoto donde se volvería todo negro y sin embargo la luna se volvería como sangre, ¿no? Siempre ese concepto. Y hay otro también, me parece que es en Hechos de los Apóstoles, en donde también se está hablando de que el sol pues cambiará definitivamente también en tinieblas, pero que la luna es la que se convertiría en sangre, siempre la oscuridad y la sangre siempre ahí recogida. Con lo cual, pues bueno, junto con el concepto de lo que es el eclipse, tantas veces utilizado por los astrólogos, desde Egipto hasta el propio, según se cuenta, hasta el propio Colón, en un momento dado como navegante, para insuflar miedo a los primeros indígenas con los que se encontró, pues es una manera, claro, de decir qué poder hay sobrenatural que puede ceñirse sobre nosotros, ¿no? Con lo cual, históricamente es algo que, ¿verdad?, que va trascendiendo en todas las culturas a lo largo de todo el mundo. Víctor. Es cierto. La verdad es que da un poco de miedito de esto de relacionar catástrofes, lunas de sangre, políticos, elecciones. Es una correlación que da un poco de miedo. Además, de hecho, fíjate que el tema de los astros, ya en el Génesis, ya dispone que Dios puso los astros en el cielo como señales para que las interpretáramos. Entonces no creo que vayamos muy desencaminados. Pero no obstante, las lunas de sangre además tienen un pasito más, tienen un sumum, que es cuando ocurren las llamadas tétradas, ¿vale? Que si ahora nos vais a explicar lo que son las tétradas, que además se da la casualidad que igual hay 300 años que no hay una tétrada, o como en este siglo XXI que hay previstas, ya con las que han pasado y las que vengan, 9. Y ya sabemos el siglo XXI lo que nos ha deparado, ¿verdad? Empezando por los atentados del 11S, a todo lo que ha ocurrido y cómo estamos en esta pandemia. ¿Nos estamos enfrentando a una tétrada o es todo una correlación y es que ha llegado para no irse durante todo el siglo?
Bueno, si parecéis, muchas gracias, Víctor. Conforme estaba hablando Javier, me va a permitir un momento, Víctor, es que hay un pensamiento que no quiero perder, que me lo ha evocado Javier conforme estaba evocando esas lunas de sangre. Yo hay un pasaje que además personalmente, históricamente, me lo he imaginado muchísimas veces y con el cual me siento muy, muy conectado, no sé por qué. Y de hecho, siempre que tengo la oportunidad de ver algún fresco, está relacionado con la cultura griega, y es concretamente cuando los atenienses invaden Siracusa. Y entonces intentan invadir, llega un momento, esto lo sabemos por el filósofo, por Plutarco, que nos deja Vidas de Nicía, que es en aquel momento el comandante en jefe de los atenienses. Y entonces, en un momento en el que está la batalla, el asedio está en un impasse, donde la enfermedad empieza a ocurrir, las tropas atenienses y tal, pues Nicías toma la decisión de decir, venga, pues vamos a retirarnos, ¿no? Y aprovechan esa noche para empezar a retirar, a salir con los barcos atenienses, recoger y tal, pillan por sorpresa también a los de Siracusa, y en este caso, pues parecía que se podía hacer la retirada. Y en el firmamento aparece en ese momento una luna de sangre. Claro, ante la luna de sangre, ante el hecho que la superstición invade a Nicías y toma la decisión de no seguir adelante con la retirada. Fue la peor decisión militar que se ha tomado y además se pone en los libros de historia porque realmente fue tremendo. Dio origen a que se pudieran reorganizar en Siracusa, atacaron, quemaron las naves atenienses, mataron a los soldados, cogieron prisioneros. Tal es así que en este 27 de agosto del año 413 a.C., queda marcado en el imaginario colectivo de los griegos. Es decir, donde ya a partir de ese momento ya empiezan a vincular esas lunas como algo catastrófico, algo que va a ser temible, malos hechos que le va a afectar al pueblo griego. De hecho, si me permitís que haga aquí una relación, se dice que tanto era su interés que es muy posible que el mecanismo de Anticítera, que va dedicado principalmente a calcular la fecha de los eclipses, tanto solares como lunares, una de sus mejores, podríamos decir, utilidades era anticipar casi 200 años antes la aparición de estas lunas marcadas en el calendario a nivel del mundo griego. ¿Qué quiere decir con eso? Estamos hablando indiscutiblemente de una parte de misterio, una parte que la ciencia en ningún momento pues ha encontrado esa correlación entre estos fenómenos y realmente catástrofe en este sentido. Esto que acabamos de hablar del asedio de Siracusa podría estar dentro de una casualidad histórica, pero el hecho es que el imaginario colectivo en Grecia le da tanta importancia como para generar un mecanismo que desde luego a día de hoy sigue siendo un misterio, a día de hoy, aunque la ciencia ha avanzado, pero es una tecnología avanzada a su tiempo, no conocíamos realmente el avance y los conocimientos de ingeniería fina que tenía y de engranajes que tenía el mundo griego hasta que apareció el mecanismo de Anticítera, y con la finalidad exclusivamente de calcular estos eclipses, que me parece una cuestión, yo que sé, es de las cosas que muchas veces cuando pienso en ella digo, no sé si si conocemos la historia con la profundidad que la historia tiene, es decir, si no han contado una historia que es realmente una historia adecuada, podríamos decir, acompasada, no una historia verdadera. Y bueno, a lo que tú comentabas, Víctor, pues sí, estamos realmente, tu observación es buenísima, vamos, es decir, ¿dónde estamos en este momento? Son lunas, en estas tríadas son lunas muy marcadas porque representan realmente puntos como de maleficios. De hecho, nosotros el año 2020 a nivel astrológico, en una gráfica, si tiráramos una gráfica, en astrología hay como dos principios que son muy básicos. Cuando los planetas están más dispersos en el cielo, es decir, que Urano está en un lado, Plutón en otro, cuanto más dispersos están en relación a la Tierra, podríamos decir, mejor nos va a la humanidad en general. Cada uno nos movemos un poco bajo riendas de libre albedrío. Pero cuando los planetas se concentran en una parte del cielo, de esta curva, de esta eclíptica, es cuando realmente aparecen los determinismos.
hay un índice que es el llamado índice de Balbo, en el cual pues nosotros en el año 2020 ya se sabía en astrología que era el punto más bajo de concentración planetaria, donde en apenas 110 grados estaban todos los planetas del sistema solar a final de diciembre y principio de enero del 2020. Entonces, claro, esto junto con lo que tú acabas de comentar en el hecho de que nos enfrentamos a un siglo complejo, yo creo que es un siglo de transición, es un siglo donde ya algunas culturas esotéricas avanzaban realmente. Esto que hablamos del cambio a la era de Acuario, esta transformación hacia esa era dorada, yo creo que ya muchas escuelas de conocimiento, de alguna forma, que se han mantenido fieles a sus tradiciones, de alguna forma también lo auguraban. Por lo tanto, esas transiciones a esa edad dorada no son fáciles. Hay que quitar muchas capas que hemos ido y hay que purificar de alguna forma esta cuestión. Yo creo que por eso nos espera un año, un siglo, como tú bien decías, Víctor, un siglo de grandes retos y bueno, y vamos a ver todos como espectadores y espero que podamos seguir viéndolo como espectadores y podamos seguir nuestros oyentes escuchándonos y nosotros poder haciendo programas. Será muy buena señal de que estamos todos aquí todavía encarnados. Pues bueno, vamos a ver cosas realmente espectaculares. Hemos dado por supuesto que nuestro otro invitado, Javier, le gusta este tema de astrología y cree en este tema de astrología. ¿No es así, Javier? No, siempre, ya digo que siempre ha sido una... Vamos, yo creo que a quien no mire al cielo y mire arriba, no quiera saber más. O sea, más que soy, es un aficionado que se ha ido muchas veces eso, a intentar escuchar, saber, ver lo que hay ahí y que no para de impresionarte. Es verdad sí. Digo que yo no sé, ya digo, no me quiero dar ni de creyente ni de descreído, pero a lo mejor es una postura muy gallega, ¿no? De haber las águilas, pero claro, dices, cuando hablaba también hace un momentito Víctor con el tema de las tétradas, ¿no? Claro, cuando de pronto ya no se sabe si son las cosas, son explicaciones a posteriori o anteriori y tal, pero dices, que lo gracioso es que cuando ocurren grandes cosas, no sé, claro. Una de las grandes tétradas clásicas es pues la gran expulsión del pogrom de los judíos en España, pues se produce precisamente en 1493 por una de ellas, que curiosamente además coincide también con la del Estado de Israel cuando se crea. Bueno, o sea, hay aceptos que dicen, las coincidencias existen, las creamos. Claro, Plutarco es verdad que muchas veces es uno de los historiadores que realmente crea la historia desde el punto de vista divulgativo, ¿no? Se centra en cosas muy, muy curiosas, es el primero que no es un Tucídides, no es a lo mejor un Heródoto, no es alguien sino que crea una historia muy curiosa y que a lo mejor no en los carriles más académicos, con lo cual también pues, nos puede dar esa visión que se nos escapa. Ya digo que ir con esa soberbia intelectual de la que yo lo desprecio por completo. Pues mira, enhorabuena, o sea, en fin, admiro a esa gente que tenga esa capacidad tanto para una cosa como para la otra, ¿no? Yo soy estoy en un permanente estado de duda, que es lo bonito, yo creo. Hay un tema fundamental. Si nos remontamos al inicio de la humanidad como tal, yo creo que hay dos campos que hablan de cuando empezamos a tener conciencia de la trascendencia. Uno quizás nos venga a través de los sueños, donde en el momento que tú eres capaz o se tuvo esa capacidad de soñar con personas que habían fallecido y ese tránsito en el mundo de lo onírico y el mundo de lo real, se empieza esa religión, podríamos decir, animista, que ha ido acompañando a la humanidad a lo largo de su tiempo. Y yo creo que la segunda religión que se forma es la religión astral, es decir, ver en los cielos señales de los dioses en el sentido de señales a seguir, porque durante muchos años, a lo largo de la historia de la humanidad, nuestro calendario fueron las estrellas, es decir, poder establecer las estaciones, poder establecer los periodos, y también fue nuestra brújula. La única forma de guiarnos era siguiéndolo, es decir, que fue brújula, estrella, calendario, y era normal que fueran los dioses los que querían poner esas señales en el cielo, a las cuales pues se han dado múltiples significados. Y ya cuando empezamos a hablarla y se institucionaliza de alguna forma, los primeros esfuerzos siempre desde la antigua Sumeria,
bueno, que yo creo que también históricamente deberíamos en algún momento darle el valor que merece, puesto que la historia parece que la empezamos a contar desde Babilonia, y parece que abordar el tema de Sumeria en la historia oficial le cuesta bastante trabajo. No, hay un libro muy interesante, a ver si luego recuerdo el autor, que es, me parece que todo empezó en Sumeria, creo recordar. Efectivamente. Yo creo que ahí es donde se recogen estos principios de la astrología, de alguna forma, porque la astrología en sí es una ciencia matemática o astronómica muy compleja en sí mismo, para poder, las correlaciones que tiene, etcétera, etcétera. Ahora es verdad que a golpe de ordenador hacer una carta astral una persona no tiene que tener conocimientos ni matemáticos ni astronómicos para levantar un mapa astral o para levantarse la carta astral en un momento determinado de una persona, de un negocio, lo que haga falta, pero en aquellos momentos de la historia era un conocimiento, podríamos decir, solamente para una élite muy preparada. Podremos decir, Pedro Juan, podremos decir que en la actualidad la astrología tiene una base científica. Eso no lo podríamos asegurar, principalmente porque para darle validez científica a la astrología tendríamos que demostrarlo a nivel estadístico. Y desde las estadísticas que sacó Michel de François en la década de 1950-1960, Coquelin me refiero, Michel de Coquelin, se vieron algunos efectos que podrían tener la presencia del planeta Marte, sobre todo en deportistas de élite que estaban muy cerquitas de las posiciones del ascendente o del medio cielo, y sobre una base de más de 15.000 cartas astrales estudiadas. Pues la verdad es que todos los intentos que se han hecho en confirmar una posición astrológica para determinada actividad profesional o para determinadas características, se han encontrado estudios contrarios. Es decir, en la década de los 70 hubieron muchos estudios para saber detectar por personalidad si una persona era introvertida o extrovertida a través de la carta astral, y hubieron estudios que sí salieron concluyentes y otros que no salieron concluyentes. Es decir, la astrología, nos pese más o nos pese menos, al día de hoy, desde la perspectiva de la ciencia oficial, es una pseudociencia, puesto que no ha conseguido alcanzar la demostración empírica de sus postulados. Esto no le quita el valor de si la vemos desde el punto de vista histórico, sobre todo desde el punto de vista antropológico, pues que es algo que merece la pena conocerse, estudiarse y sobre todo pues profundizar sobre sus conocimientos. Hay que distinguir lo que es astrología de lo que se entiende por horoscopía. Es decir, cuando estamos hablando de la prensa, la revista, esto de los signos del zodíaco, todo esto pertenece al mundo de la horoscopía, que se puso en funcionamiento a partir de la Segunda Guerra Mundial, y empezaron a aparecer los signos del zodiaco publicados en prensa, y entonces pues ha cogido bastante divulgación, podríamos decir, pero no tiene nada que ver con lo que es la astrología y lo que es la interpretación clásica del mundo de la astrología. Y hay una cosa además que es, ahondando en lo que decías, Pedro Juan, que es de un sincretismo absoluto. Una de las rutas que crea Europa y que es la más importante del cristianismo es la del Campus Stellae, la del campo de estrella, el camino de Santiago que todos conocemos. Occidente y la propia historia de Europa y la de España, sin precisamente ese camino que lleva hacia las estrellas, sería inimaginable. Aparte que es verdad que se va dando y se circunnavega el mundo gracias a esas estrellas, y gracias a ese momento dado que dice que ya se ha logrado ese conocimiento del mundo, las estrellas acaban llamando también al hombre para salir de nuestra Tierra, para ir hacia las estrellas. Con lo cual, es que es verdad, es un llamamiento que va mucho más allá de aspectos, desde religiosos, teosofásicos o lo que uno quiera ver. Víctor. Totalmente de acuerdo contigo. Gracias. Sí, que digo que yo, uno de estos grandes maestros en la vida que te encuentras, que luego, pues como es gente mayor, pues al final ya no está contigo, siempre me decía, Víctor, no hay nada casual, ¿no? Sino que todo es causal. Y esa es una persona que tenía muchísima sabiduría y yo he seguido mucho sus preceptos. No, tanto llegaba que te lo juro que me decía, mira, yo cuando tengo que tomar una gran decisión en la vida, me cojo un libro de una biblioteca inmensa, lo abro por una página y dice, muchas veces encuentro la respuesta. Entonces, esto venía a modo de anécdota.
Pero sí que es cierto que a lo largo de la historia, de muchísima historia, ya desde la antigua civilización china, determinar que todo lo que ha ocurrido, que ha coincidido con un hecho astronómico, que es una casualidad, bueno, vale, eso es lo que diría un científico, pero bueno, a lo mejor mi ignorancia me dice que algo hay por ahí, como decía antes Javier, ¿no? Que algo hay por ahí que a lo mejor que no me cuadra, o como se dice en Murcia, ¿no? Dice, a mí es que me falta un músico de todo esto que igual está. Pedro ha introducido antes una cosa que sí que me gustaría preguntarle, porque cuando hablamos de astrología, la verdad es que todos se nos va a la cabeza el horóscopo. Entonces, me gustaría que me definierais lo que es. La gente profana se le va a la astrología, o sea, al horóscopo. ¿Qué es lo que es la astrología? Una definición que podamos entender todo lo que es la astrología. Muy bien, es muy fácil. En la astrología parte la concepción astrológica, que además se da en todas las culturas del mundo, ahora después lo comentaré para no desviarme de tu pregunta, Víctor, que me parece muy interesante, parte del principio de armonización. ¿Cuál es este principio de armonización? Pues ya en la tabla de la Esmeralda lo veo muy claro, es el principio de semejanza. Como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Entonces, en la astrología parte de la base que cuando un ser humano nace, en un momento determinado, en un lugar determinado y a una hora determinada, cuando hace su primera inhalación en sus pulmones, independientemente de la madre, porque hasta ese momento está respirando y viviendo a través de la madre, cuando inhala realmente y entran por primera vez el aire en los pulmones, en ese mismo momento nace un microcosmo independiente de la madre. Ese microcosmo que acaba de nacer tiene una correlación con el macrocosmo que lo está envolviendo, en este caso las posiciones de las estrellas, las constelaciones que en ese momento tiene. Si eres capaz acertadamente de levantar ese macrocosmo, porque es para ese lugar, en ese momento, cómo están todos los planetas del sistema solar y todas las constelaciones apuntando a ese lugar, si tú eres capaz de plantar todo eso en una carta astral y conocerlo en profundidad, si conoces el macrocosmos, eres capaz de conocer el microcosmos que acaba de nacer, puesto que hay un principio de correlación entre ambos y ambos están vinculados el uno al otro. Ese es el principio básico de la astrología y, como te decía, este principio aparece en las 5 cunas que conocemos. No me voy a meter con Lemuria ni me voy a meter con la Atlántida, puesto que me parece que es un tema para debatir mucho más y del cual adolezco de conocimientos para poder entrar en profundidad en ello. Pero sí te puedo hablar de las cunas de las civilizaciones en China, en la India, en todo lo que es la zona del Mediterráneo y toda la cuenca occidental, del mundo el mundo celta y toda la cultura de los hombres del norte y en la cultura americana, mesoamericana, tanto a nivel de incas, mayas, aztecas. Todas estas culturas han tenido una astrología que de alguna forma ha validado este principio que acabamos de ver, que ya en Egipto ya estaba palpable como era el principio de correspondencia. No sé si he podido responder, he intentado responderte lo más claro posible. Sí, sí. Sobre lo que antes, perdón, es una nota también a pie de página, sobre el libro aquel de que la historia empieza en Sumer, es Samuel Kramer. Lo digo Samuel por Kramer. los oyentes y tal, es un clásico, yo creo que es fácilmente encontrable, sí. Vamos, Samuel Kramer, que yo creo que de verdad reivindica esa parte de la historia que es verdad que no sé por qué, no se estudia, no se habla, y a lo mejor nos ayudaría mucho a entender nuestro propio mundo occidental. Claro, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, hay muchos mitos que aparecen ya en Sumeria, como el mito de Gilgamesh, que después lo vamos a ver repetido con la historia de Heracles en el mundo griego y lo vamos a ver repetido en el mundo romano con la historia de Hércules, ¿no? Okay. Es decir, pero ese mito viene precisamente de Sumer y está reflejado en las tablillas de Sumer. De Sumeria. Antes hemos comentado acerca de, os he hablado acerca de Margarita Landi, que fue la que dio esta denominación, ¿no?, de luna de sangre, volviendo ya a las lunas de sangre. ¿Podéis hablarnos más acerca de esta persona? Bueno, yo creo que, ella lo que hizo fue ponerle nombre
de alguna forma, pero esta denominación de luna de sangre ha sido siempre utilizada, este color rojizo. Ella fue la que lo denominó, podríamos decir, en este valor. Pero, por ejemplo, Javier anteriormente ha hecho una alusión precisamente a Cristóbal Colón, muy bien hecha, porque efectivamente a lo largo de la historia es innumerable las veces que se han utilizado estos fenómenos astronómicos para engañar o amedrentar o utilizarlos de alguna forma en beneficio propio. Y se conocían, quizás no con la denominación de lunas de sangre, pero sí que se iban a dar esos fenómenos y esa luna se iba a tener esa tintura roja o rojiza en su posición. Yo, si queréis, lo que podríamos hacer, si lo veis conveniente, es compartir ahora mismo pantalla, lo que no sé si los oyentes... Sí, quería, antes de profundizar respecto al tema de la actualidad, de lo que vamos a tocar esta noche con los políticos y estas elecciones, ¿esto se ha repetido en la anterioridad? Quiero decir, ¿se conoce si lunas de sangre han influido en políticos y...? Bueno, hay un largo historial, no tanto en políticos, ahora es la primera vez que estamos utilizándolo en este sentido, pero sí en cuanto, por ejemplo, hay un hecho que no sé si conocéis, porque además una luna de sangre está justo entre medio, entre Winston Churchill y el nacimiento de Hitler hay 4 días de diferencia. Es decir, y conocemos los dos personajes, la historia como están, ¿no? Bien, pues entre los dos personajes, en medio de los dos personajes se produce una luna de sangre. Entre esos 4 días, en la mitad se produce una luna de sangre. Es curioso el cómo de alguna forma la vida de estos dos individuos estuvo marcada, vinculada. No se podría entender a Hitler sin Winston Churchill y Winston Churchill no se podría entender sin Hitler, ¿no? Es decir, hay vinculación en este sentido, pero más que en el estudio de personajes políticos, lo que se ha tenido mucho en momentos o acontecimientos determinados, que es donde quizás más se haya podido estudiar o investigar. Es decir, un acontecimiento determinado a nivel político o a nivel, podríamos decir, social, y vincularlo con determinadas lunas. Hubo un estudio muy interesante en la década de los 90, llevado a cabo por la policía de Nueva York. La policía de Nueva York replicó un estudio donde ellos empezaron a ver que las noches de plenilunio aumentaban los delitos, sobre todo los que eran delitos de agresiones sexuales, como ellos los definían en general, agresiones o crímenes pasionales, donde la parte pasional estaba como más en la... Se replicó en varias partes de Estados Unidos estos estudios y realmente en un principio se encontró cierta correlación entre estas lunas, entre esas lunas llenas, en principio lunas llenas, y podríamos decir esos acontecimientos. Pero en otras lunas no se producía. Entonces empezaron a ver que no todas las lunas llenas influían de la misma forma. Cuando empezaron la investigación y bajaron el detalle por qué unas lunas sí y otras lunas no, pues apareció este fenómeno de aquellas lunas que venían precedidas o eran conocidas como lunas de sangre, pues tenía una incidencia mayor. Indiscutiblemente porque a lo mejor pues lo sabían, lo conocían, se identificaban, aprovechaban. No queremos decir que esa luna influya, pero de alguna forma lo que sí había era un mayor aumento de los delitos. Es decir, había una correlación entre la luna y los delitos. A modo de apuntalar tu argüello y el estudio, yo hace muchos años trabajé en los servicios de emergencias en Madrid y además te puedo constatar que las noches de luna llena eran noches un poco bastante de locura. Sí. Y yo, vamos, y he podido en el hospital Gregorio Marañón recuerdo una noche en la cual me decían las enfermeras y los médicos lo mismo, ¿no? Es que hay luna llena, es normal. Cuando no hay locos, hay suicidios, es cierto, y lo puedo constatar, es solo al modo de decir de que los profesionales que hemos trabajado en servicios de noche de emergencia hemos vivido las lunas llenas y ocurre. ¿Casualidad? Bueno, alguien dirá que sí. Yo como profano siempre pensé una tontería. La luna mueve las mareas, las aguas de los mares y tal. ¿Qué porcentaje de agua tenemos el ser humano dentro de nosotros?
70%. ¿Tú te crees que a nosotros no nos va a mover? O sea, ¿tú te crees que a nosotros no nos puede afectar cuando afecta a todo un mar, a todo un océano, y nosotros nos quedamos sin nada? Aunque sea simplemente por lógica. O sea, Claro. por lógica. Yo me vaya a permitir, espero que este comentario, a ver, voy a intentar hacerlo de forma elegante, pero pido disculpas si no consigo transmitir la idea que quiero transmitir. Desde la más remota antigüedad, cuando estamos hablando de la Luna, estamos hablando del arquetipo femenino por excelencia, principalmente porque los periodos de menstruación se ajustan perfectamente, matemáticamente, al ciclo lunar. Es decir, periodo de menstruación, ciclo lunar, están perfectamente calculados. De hecho, nosotros cuando utilizamos la teoría de los biorritmos, el biorritmo emocional lo manejamos en ciclo de 28-29 días, que es el ciclo lunar, el que le corresponde exactamente, el ciclo de 28 días. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esta posición nos hace ver, de alguna forma, cuando nosotros decimos que una mujer está alterada, y siempre aludimos al periodo de, bueno, está en menstruación o está... tenemos que ver que son muy influenciables porque es que vibran con el propio sincronicidad lunar. No sé si me estoy explicando bien, intentaré no ofender a nadie, pero lo que quiero decir es que tienen una sensibilidad especial para los ciclos lunares, por ponerlo. Y yo creo que por referencia también, nosotros mismos también nos manejamos en esa sintonía de los ciclos lunares. Hay una realidad y es que la hipersensibilidad a los procesos de menstruación femenina es uno de los procesos más empáticos que hay. Es decir, no solamente con el ciclo de la luna, sino, por ejemplo, tú pones a vivir a 3 chicas o 4 chicas juntas, cada una entrando con su menstruación en un periodo determinado, y pasado un tiempo autorregulan todas para tener la menstruación en la misma fecha aproximadamente. O sea que son ciclos muy empáticos donde están un montón de influencias que muchas veces todavía, pues yo creo que no han sido del todo estudiadas, sobre todo en la parte... Ahora hay una rama de la medicina que a mí me parece apasionante, que todavía le queda mucho por avanzar, yo creo, pero que bueno, que ya está dando sus primeros pasos, que es la cronobiología. La cronobiología lo que nos habla sobre todo son de los ciclos y de los ritmos, del ritmo circadiano, cómo nos afecta, por ejemplo, el hecho ahora mismo recientemente nos han cambiado la hora. Nosotros hemos cambiado el ritmo circadiano. Yo no sé si habéis tenido algún problema, pero no, yo lo tengo. Yo lo tengo. Totalmente. Empatizo contigo, Javier. Yo lo he notado también. Ya no voy con el mismo ritmo. Y simplemente porque estoy con una frecuencia de 1 hora de diferencia. Fijaros lo que es esto. Y se habla también de la influencia de los circanuales, que son los cambios de estación. Es decir, no es lo mismo. Hay personas que en una estación están muy bien, hay personas que decaen en determinada estación. También se están viendo la influencia, pero esto en estudios estadísticos y estudios médicos. La cronobiología va por el camino científico, no va por otro camino que no sea el de la ciencia. Por ejemplo, la influencia de los cambios en los periodos equinocciales. Por ejemplo, las personas que padecen algún trastorno de salud mental o tienen trastorno mental grave, podríamos decir, son hipersensibles a los cambios equinocciales de primavera y otoño. Y esto la ciencia lo ha demostrado y de hecho los psiquiatras lo tienen en cuenta porque de alguna forma, de forma preventiva, pues pueden aumentar a lo mejor la dosis de un medicamento, etcétera, etcétera, para prevenir precisamente y regular esto. ¿Qué quiero decir? Cada vez más nos estamos acercando a un universo donde esto que siempre hemos dicho de que todo es mente y todo está correlacionado, no sé si os acordaréis de esa máxima que también se expone de una forma muy clara en el Kybalión, pues cada vez lo estamos viendo más. Y cuando decimos que estos ciclos, fijaros porque se han hecho experimentos, sobre todo con plantas, de la influencia de los ciclos circadianos, en el sentido de ponerla en una caja oscura, que no le dé rayos del sol, para que no pueda de esa forma coger el ritmo que sea solo por la influencia de los rayos del sol. Y la planta cumple perfectamente, sigue su ritmo circadiano, independiente de que reciba o no reciba luz del sol. O sea, que son ritmos que están más interiorizados de lo que nos podemos
entender el ser humano desde el punto de vista biológico. Bueno, pues vamos ya, sin más dilación, porque tienes unas fotos preparadas de las cartas astrológicas de nuestros políticos de cara a estas elecciones del 4 de mayo. Efectivamente. Bien, pues ahora mismo estáis viendo la carta astral de Pablo Iglesias Turrión, que nació el 17 de octubre de 1978 a las 8 menos 10 de la mañana en Madrid, España. Entonces, el mismo día y a la misma hora, y al parecer con 3 horas de diferencia apenas, porque es que no se sabe exactamente, por lo menos no he tenido acceso, porque la información de la hora de nacimiento de Isabel Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, no la he podido obtener, con lo cual no he podido levantar exactamente su mismo mapa astral, pero sí me nos vale de referencia el mapa astral de Pablo, en ese sentido. Hay una característica importante, y es, como veis en la carta astral de Pablo, esto que veis aquí, bueno, permitidme un momento, voy a poner un indicador para que lo podamos ver mejor aquí, para que pueda yo trabajar un poquito aquí, y ya de esta manera pues os voy marcando, y quizá aquí veis mejor el puntero, ¿verdad? Este punto rojo que vais viendo, me dais un feedback, ¿lo veis bien, Javier? Sí. Javier, gracias, Javier. Gracias, Víctor. Mirad, en esta parte de arriba, esto es lo que llamamos en astrología, se llama el medio cielo, que es como el destino profesional de una persona o el éxito social que alcanza, ¿no? Y esto está bajo el signo de Leo, como veis, y el planeta Júpiter está en una posición muy bien posicionada, es decir, es una persona que con muchos planetas concentrados, como veis, tiene el ascendente en Libra, y tiene muchos planetas concentrados en la casa 1, final de la casa 12, Plutón y el Sol. Plutón y el Sol en la casa 12, en general puede hablar de enemigos importantes, es decir, personas que se van a oponer al desarrollo de tus metas o de tus logros. Él tiene muchos planetas en Escorpio, en casa 1, Mercurio, Urano, Marte, Venus, que le da pues principalmente esta conjunción Marte-Venus en Escorpio, con Urano, es una conjunción muy fuerte. Es decir, es una persona, y entiéndanme bien nuestros oyentes, con mucha energía sexual. No me refiero en el sentido vulgar, sino muy, muy potente. Es decir, cuando hablo de energía sexual, me refiero más... Tal vez. ¿Eh? Magnetismo, tal vez. Sí, Magnetismo. efectivamente. Y sobre todo la energía sexual en el sentido tántrico. Es una persona que es muy difícil de derrotar. Tiene como una base de energía, de autoestima, y sabe resurgir muy bien de su propia ceniza. Se puede reinventar con mucha fuerza. Entonces, vemos que ahora mismo todas estas posiciones que él tiene, sin entrar en más análisis en su carta astral, después también vemos aquí, que veis que tiene la luna, la tiene en el signo de Tauro, lo que le da una cuadratura. Esto es lo más tenso que tiene. Él, lo más tenso que tiene ahora mismo es estas líneas rojas que veis, son aspectos negativos de Júpiter con la luna, una cuadratura, en oposición a Mercurio, y de nuevo Mercurio-Júpiter, una cuadratura. Es decir, que a veces esta cuadratura es entre signos fijos, dicho de otra forma. Como ahora mismo hay muchos planetas transitando por Acuario, ahora mismo se le está cerrando una gran cuadratura, lo que llamamos en astrología la cruz del diablo, una gran cruz cósmica. Quiere decir que ahora mismo está como muy atrapado por las circunstancias y actúa muy cogido, con mucha cabezonería. La luna en Tauro da también mucha cabezonería a la hora de buscar uno sus metas y de buscar sus logros. Y ahora mismo el momento actual que está viviendo, fijaros, es un momento que va a ser complicado para él, porque sobre todo los planetas Júpiter y Saturno están pasando por Acuario, están pasando por esta parte de aquí, y puede, en su carta astral, está generando una gran tensión. Bien, si queréis, para no cargar más con información a nuestros oyentes y no entrar en más profundidad sobre esto, lo que sí os diría, que como la carta astral de Isabel Díaz Ayuso es exactamente igual, con una diferencia de 3 horas, tienen las mismas posiciones que tiene él. La luna no ha cambiado de posición, Júpiter lo tiene en el mismo sitio. O sea, estamos hablando desde el punto de vista astrológico como dos
personalidades que son como gemelas a nivel astrológico, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Pues esto me vaya a permitir que deje de compartir para que nos volvamos a ver, que yo me siento más a gusto así compartiendo con vosotros que con la pantalla, sobre todo porque parece más que un monólogo que un compartir, ¿no? Yo lo que quería decir en este sentido, que cómo es posible que dos personas que tienen más o menos la misma carta astral, con una diferencia que puede estar, parece ser en torno a 3-4 horas, en el mismo lugar de nacimiento, pueden haber desarrollado personalidades, podríamos decir, o forma de entender la vida de una forma tan distinta, ¿no? Aquí es donde en astrología decimos, bueno, tan distinta, entiéndanme, por lo menos los posicionamientos políticos. En otras cosas no vamos a entrar, en posicionamientos políticos por lo menos sí. Es que en astrología siempre partimos de una base, que hay como 3 tipos de determinismo. El primero de los determinismos es el determinismo genético, que es que nos está marcando la herencia genética que nos transmiten nuestros padres, nuestros progenitores, y toda la línea ancestral del linaje genético que traemos nosotros, ¿no? Hay también un determinismo social, económico, cultural, que depende en dónde te has desarrollado, de qué forma te has desarrollado, en qué entorno, podríamos decir, familiar, cultural, económico te has desarrollado, tiene una influencia. Y el último de los que influiría sería el determinismo astral. De esta forma podríamos entender un poco cómo los dos personajes, no sé si queréis hacer ahora alguna similitud que lo una a ellos, pero para mí son dos personajes que están como muy vinculados en lo astrológico, pero me parecen con dos discursos muy diferentes. No lo sé. Yo, mi opinión al respecto a esto es que son dos personajes efectivamente que estaban determinados por sus cartas astrales tan casi exactas, idénticas, pues a llevar una vida muy paralelas, ¿no? Sí. Muy paralelas entre ellos. Y aquí yo doy mi opinión, pienso que lo sociológico, los ambientes en los cuales han socializado ellos, se han criado, han sido los determinantes. Y probablemente si hubiera Isabel Díaz Ayuso se hubiera criado, hubiera sido hija de los padres de Pablo Iglesias y viceversa, a lo mejor estábamos ante un líder popular como era Pablo Iglesias y una lideresa de izquierdas como Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que es lo que ha determinado la diferencia, mi opinión. Oye, pues Víctor, me parece muy oportuna y muy valiente esa opinión y esa visión, ¿me entiendes? Porque sí, interesante, sí. Es muy interesante lo que acabas de exponer. Javier. No sabía además ese dato, me ha sorprendido muchísimo y claro, es que hay cosas que te llama tantísimo la atención que hay que intentar buscar un significante, más que un significado, claro, al porqué de esa dualidad al mismo tiempo tan antagónica. Casi lleva, no sé, a mellizos míticos en la historia, ¿no? Que al final acaban precisamente como acaban, que habitualmente es mal. O sea, que habitualmente, de una manera metafórica o no, asesina uno al otro. O sea, para subirse o para crear una nueva situación, ¿no? Entonces, sí, es muy llamativo. Bien, pues si me permitís, ahora dirán nuestros oyentes, bueno, ¿y qué hacen nuestros queridos compañeros del Candelabro hablando de Pablo Iglesias y hablando de Isabel Díaz Ayuso? Y si hemos empezado el programa hablando de las lunas de sangre. Bueno, pues aquí viene la parte en la cual convergemos y explicamos, ¿no? Que yo creo que es el momento. Sí, si no, nos van a crucificar. Efectivamente, que por lo menos mantengamos coherencia con lo que estamos diciendo. Sí. Muy bien. Muy bien. Esta es la parte que te comentaba antes, que daba de miedito, ¿no? Digo yo, antes de verla. Efectivamente. Bien, pues permitirme que os ilustre en este sentido, es que cuando Pablo Iglesias nace, igual que cuando nace Isabel Díaz Ayuso, si veis, esta sería, para que oigáis, esta es la posición. Bueno, perdona, voy a intentar de nuevo volver a coger el puntero porque esto me da más posibilidad de poder señalar, si no se va a perder. Mirad, aquí estamos. Voy a subir esto arriba.
Mirad, esta posición que veis aquí, que estoy marcando con el puntero, es la posición del Sol. Cuando nació Pablo Iglesias, igual que cuando nació Díaz Ayuso, el Sol estaba en el signo de Libra. Bien, y entonces, ¿qué pasa? Esto es el Sol, esta es el centro, siempre representa la Tierra en un mapa astral, la Tierra o el punto donde se ha nacido es el centro, y en opuesto está la Luna. La Luna, que además viene de una posición donde el 2 de octubre de 1978 se hizo un gran eclipse solar. Y 14 días después, que coincide con el día 17 de octubre, se produce la luna de sangre. De tal manera que tanto Isabel Díaz Ayuso como Pablo Iglesias nacen bajo la influencia de una posición antagónica, Sol-Luna, produciéndose esa noche, concretamente, cuando ellos nacieron, esa noche se pudo ver en el cielo de Madrid una luna de sangre. El mismo día que nacieron. El mismo día que nacieron, es decir, el mismo día que nacieron, el Pablo Iglesias nació a las 8 menos 10 de la mañana, y sobre las 12:01 del mediodía parece que nació Isabel Díaz Ayuso, por los datos que me han confirmado, pero no me han confirmado exactamente la fecha exacta, con lo cual no me he atrevido a levantar la carta astral de ella, pues no me parecía prudente sin tener esa fecha cotejada. Y entonces por la tarde, es decir, ese mismo día por la tarde, ya se podía ver en ese cielo de Madrid esa luna de sangre. Entonces, pues es curioso, ¿no? Es curioso que no solamente nazcan el mismo día, el mismo lugar, sino que nazcan bajo el efluvio de una luna de sangre. Una de sangre que se van a enfrentar electoralmente. Efectivamente, efectivamente. Muy bien, muy bien. Es que, fijaros, si me permitís, voy a acelerar un poquito, voy a ir a esta parte. Este es el día de las elecciones, que es el 4 de mayo, que después comentaremos. Elecciones en Madrid, 4 de mayo a las 8 de la noche, que es cuando se cierran los colegios electorales, después comentaremos. Pero este dato es el que me gustaría que estuvierais y que lo vierais. El 26 de mayo en Madrid, a la 1:15 concretamente, se va a estar produciendo en el cielo por la tarde, que es cuando se tiene el eclipse, se va a producir por el cielo de Madrid por la tarde, el día 26 de mayo, si veis, este es el Sol está pegado al nódulo norte y la Luna pegado al nódulo sur, que son los cortes de la Luna en los ciclos sollunares, en los puntos de corte. O sea, vamos a enfrentarnos a lo que llamamos pues una luna de sangre, y además no va a ser solamente una luna de sangre, sino que va a ser una superluna de sangre, puesto que coincide con el momento de mayor aproximación de la Tierra, de la Luna a la Tierra en su ciclo mensual. Va a ser una luna muy brillante y además teñida precisamente de este color. ¿Y una luna que puede originar algo? Bueno, eso ya entraremos en la parte de vaticinios. Y yo ahí me permites que lo que haga es describir, pero no entrar en vaticinar. No, claro, efectivamente. Desde el punto de vista astronómico, sí es un espectáculo, va a ser un espectáculo. No vamos a tener una luna igual hasta el 16 de mayo del año siguiente, en proximidad y en magnitud, y además con este tinte rojo que estamos viendo. Puede suponer algunos cambios, puede ser un momento de alteración de determinados factores o giros políticos inesperados, pues podría indicar muchas cosas en este sentido. Pero lo curioso es, en relación a lo que hemos comentado anteriormente, haciendo alusión a la posición de la carta astral de Pablo Iglesias, que era esta, que la misma posición de nacimiento, con esa luna enfrentada, la repitamos 42 años después. Es decir, al final se van a encontrar las dos personas que nacieron y vinieron en Madrid en el mismo momento, en el mismo día, bajo los efluvios de una luna de sangre, se vuelven a encontrar 42 años después, enfrentados, que es lo que decía Javier, que esto siempre termina de alguna forma un poco peculiar o un poco negativa, se encuentran enfrentados, podríamos decir, bajo esa influencia.
yo no sé si no vaticinar una muerte, ni mucho menos, pero a lo mejor puede suponer, cogiendo la estela del comentario tan acertado que ha hecho Javier, puede suponer el alza política y social de uno y el declive de otro. No lo sé, podría suponerlo, un enfrentamiento de esta magnitud. Podría suponerlo. Pero no... Adelante. Aún digo yo un poquito más, viendo acorde de lo que estamos describiendo, ese determinismo de estos dos animales políticos, que son muy importantes, cómo han llegado a lo largo de su trayectoria, cómo han llegado a enfrentarse, cuáles son las circunstancias que se han dado para que justo ese día se enfrenten los dos. El último movimiento, el que ha hecho el señor Pablo Iglesias, de a última hora, siendo vicepresidente, ha dado un giro total. Estaba totalmente, yo lo veo determinado. Ahí hay un determinismo que es, la verdad, evidente, a que ese día y esa noche se iban a tener que enfrentar estos dos personajes. Bueno, la sensación que da. Si queréis, espero que nuestros oyentes disfruten igual que estamos disfrutando nosotros. Os voy a dar otro dato más para que reflexionemos todos de estas extrañas sincronicidades que se están dando. No es solo una sincronicidad, son muchas sincronicidades. Estoy muy en la línea de lo que dice Víctor, de que se tienen que dar, parece como que es una máquina que se está encajando pieza a pieza para producir un determinado evento. El siguiente evento que os doy es el siguiente. ¿Veis este planeta que tenemos aquí? El que estoy señalando ahora mismo en el signo de Escorpio, concretamente es el planeta Urano, ¿correcto? Urano, cuando nació Pablo Iglesias, estaba en el grado 14 de Escorpio, aquí, 14 de Escorpio, pero hablar de 14 de Escorpio, pues es definir la longitud eclíptica, es decir, esto es lo mismo que decir 180, 210, esto es lo mismo que decir 224 de longitud eclíptica. Al final, definir la posición de 14 grados de Escorpio o 224 de longitud eclíptica, estamos diciendo exactamente el mismo sitio donde está el planeta Urano. Pero Urano, en la carta astral de los dos, para volver a esta posición, Urano va transitando por el cielo y tarda exactamente 84 años en dar una vuelta completa. Dentro de 84 años estaría de nuevo en el mismo sitio de nacimiento de los dos. Es el ciclo de Urano, el ciclo de los 84 años. Pero fijaros qué casualidad que a los 42 años, que es la edad que ellos tienen ahora mismo, Urano va a estar exactamente a la mitad, justo aquí. ¿Veis aquí Urano? Urano es como está ahora mismo en el cielo. Es decir, ese ciclo vital de Urano está activando la luna de sangre de nacimiento de los dos personajes. Es decir, este es el Urano transitado a los 42 años, esta es la luna natal, esta es el sol natal de los dos personajes, y ese Urano se alinea y hace conjunción transitado, el Urano transitado, sobre la oposición sol-luna natal. Es interesantísimo desde el punto de vista astrológico esta nueva sincronicidad que nos habla un poco en la línea de lo que estaba esbozando Víctor, de que parece como que hay cierto determinismo que va dando lugar a que se vayan produciendo los hechos para que se dé lugar ese evento de enfrentamiento entre los dos. Desde luego impresiona, vamos, a ver, es que sí, hablando mal y pronto, esto acojona. Sí, es decir, y bueno, la seguridad de lo que estamos hablando, también transmitírsela a nuestros oyentes, es que estamos intentando no hacer interpretaciones, estamos intentando hacer una astrología descriptiva, simplemente contando posiciones astronómicas reales. Esto que estamos haciendo ahora mismo, da igual que lo estemos haciendo nosotros, concretamente, con que venga el mejor astrofísico del mundo y lo haga. Es decir, ahora mismo un astrofísico de la NASA viene y tiene que levantar la carta astral de nacimiento de estos dos personajes y tiene que ver las posiciones transitadas actualmente de los planetas y estaría haciendo el mismo dibujo que estamos haciendo nosotros. Es decir, aquí no hay un valor
interpretativo, porque no estamos cayendo en la trampa de interpretar cosas, estamos describiendo posiciones astronómicas reflejadas en un mapa astral. Para tranquilizar a nuestros... Sí, perdona, Pedro. No, perfecto. Tu palabra, Víctor. No, que digo que para tranquilizar a nuestros oyentes, no siempre la luna de sangre significa una catástrofe. Y además es que ahí sí que es algo bastante relativo. Siempre la luna de sangre favorece, cuando alguien es perjudicado, es porque hay otra parte que es favorecida. Entonces, como siempre digo, hay que elegir bien el lugar en el que te posicionas antes de eso y a ver si aciertas, ¿no? Porque es la eso. Entonces quiero decir que no siempre estos hechos astronómicos tienen por qué significar nada catastrófico. Al contrario, yo creo que al final será positivo y seguro que cualquiera de los dos o de los tres, ¿no? Que hay más. Seguro que hay más. Seguro que nuestros políticos siempre se han caracterizado por sus cualidades. También, bueno, has traído también acerca de otros políticos, ¿no? ¿Qué relación? Sí, bueno, pues, sobre todo, bueno, basándonos un poco, porque en este escenario una de las características que a mí me parecía importante también aportar, una vez que hemos descrito esta situación, que es la que van a vivir estos dos grandes protagonistas, como es Pablo Iglesias y como va a ser Isabel Díaz Ayuso, a mí me interesaba ver también un poco cómo los tres grandes líderes, podríamos decir, de los partidos a nivel nacional, podrían verse influenciados teniendo en cuenta sus cartas astral. Y vamos a empezar, si os parece bien, sobre la carta astral del presidente del gobierno. Pedro Sánchez. Sí. Pedro Sánchez, efectivamente. Sin meternos en complicaciones, para no meternos tampoco en complicaciones a nivel interpretativo, pero sí hay varios hechos que quería haceros ver. Bueno, primero es que todos son muy jóvenes y me estoy deprimiendo muchísimo. Pero en fin, Bueno, estas fechas están contrastadas, es decir, las fechas, hora y lugares de nacimiento están contrastados, o sea, estamos hablando de cartas astrales reales. Entonces, llama poderosamente la atención que, por ejemplo, es Piscis, Pedro Sánchez es Piscis, y además comparte, en este caso, signo astrológico con el que fuera Felipe González y también con José María Aznar. Los dos anteriores también eran Piscis, o sea que también llama poderosa. Sin embargo, pues difiere de Mariano Rajoy, que era Aries. En este sentido, deciros que, fijaros, el Sol está en Piscis, pero el ascendente de Pedro Sánchez es un ascendente en Tauro. Y además tiene Marte en Tauro. Las personas justo en conjunción con el ascendente. Es una persona con una personalidad muy luchadora, es muy terco, es tremendamente terco y le hace ser peligroso cuando algo se le pone por delante. Es alguien que, esto es, a ver cómo lo podría expresar de una forma simpática. Es como un toro de Miura cabreado y tú vestido de rojo. No puedo definirlo más claro. Espero que nuestros oyentes hagan una... Es decir, tiene mucha fuerza y tiene una gran arrancada en este sentido. Y claro, le pilla el ascendente que le potencia. Pero hay una cosa que le va a venir muy bien, porque él, de nacimiento, tiene Júpiter en Capricornio. ¿Por qué tiene tanta suerte? Porque es un hombre de suerte. Aparte de que sea empecinado, podemos utilizar otros calificativos. Es que no quiero hablar negativamente de cosas de su personalidad basándome en la carta astral porque no me parece oportuno. Pero lo que sí quería decir es que su factor de suerte lo tiene. ¿Veis aquí el planeta Júpiter? Que lo tiene en el signo de Capricornio. ¿Veis aquí que hay un gran triángulo azul? Es decir, en la astrología son los mayores protectores cuando tú tienes un triángulo equilátero como es este, que es lo que llamamos un gran trino. Él tiene un gran trino de tierra, Júpiter en Capricornio, la Luna en Virgo y Marte en Tauro.
es un hombre que tiene la suerte, le vienen las cosas bien. Le vienen las cosas bien. Hace de la fatalidad virtud. Es decir, tiene la capacidad de resurgir. Y ahora, en estos momentos, aunque los resultados a lo mejor no salgan bien a nivel de las elecciones del 4 de mayo, él le va a venir, porque el tránsito que tiene de Júpiter ahora mismo va a estar por Capricornio. Plutón, que está en Capricornio, le va a dar una fuerza tremenda a su Júpiter natal, y Júpiter transitando por Acuario, que le pilla la casa 10, va a saber, sea cual sea el resultado, sacar beneficio de la posición. Me viene a la cabeza cuando fue defenestrado del Partido Socialista y se cogió un coche y empezó a visitar. y luego, no sé, si no me quiero equivocar en las fechas, un par de años después era el presidente del gobierno. Sí, entonces toda esa resiliencia y ese cabezonería y evidentemente para conseguir eso tienes que ser un toro de Miura que embiste todo para partir de la nada después de que te hayan echado y ahora ser el presidente del gobierno. O sea que todas estas cosas vienen acorde con las casualidades que hablábamos antes, pero vamos, que no creo que sean tantas casualidades, ¿verdad? Yo creo que algo de influencia, Víctor, sí se da. Yo creo que tenemos aquí un marco de referencia que nos podríamos ver cómo al final también el tema astral influye, aparte de las decisiones, porque claro, por un lado está el tema astral y por otro lado también están las decisiones. Es decir, una persona podría en un momento determinado, por ejemplo, si él no coge el coche, vamos a suponer, Víctor, tiene la fuerza, tiene el ímpetu, tiene las ganas, pero toma la decisión, podríamos decir, de no coger el coche, pues automáticamente su mapa astral no entra en funcionamiento. Yo creo que también ahí hay una conexión con el libre albedrío individual. Es decir, nos manejamos entre... Por eso Santo Tomás de Aquino dijo una frase que en astrología se utiliza mucho como referencia, que es que astros inclinan pero no obligan. Es decir, que los astros de alguna forma te predisponen, pero al final la última decisión la tienes tú en este sentido. Sí, a colación de lo que has dicho antes, brevemente, ya estoy hablando demasiado y no dejo a los demás intervenir. Todo esto me recuerda, a mí hace unos meses me detectaron una alteración genética que me causaba unos problemas, ¿no? Y recuerdo el médico, el hematólogo, que me dijo, Víctor, eso que tienes tú es genético, es hereditario, parece viene de los celtas, me estuvo comentando, y si tú no lo tuvieras, no serías el Víctor que está aquí sentado, sería otra persona. Entonces, antes tú has hablado que la predisposición genética te determina y también la astral, ¿no? Entre otras más que has mencionado. Entonces, por lo tanto, está claro que sin estas cartas astrales es difícil que esas personas, que Pedro Sánchez fuera Pedro Sánchez sin esa carta astral. Al igual que la parte genética. Muy bien traído, muy bien explicado y un aporte, una aportación muy interesante y muy válida, desde luego, Víctor. Enhorabuena. No sé... Javier. No, bueno, es que simplemente me ha recordado, como buen jugador de mus que soy, que el destino reparte cartas, pero somos nosotros quienes las jugamos. Entonces, uno no puede decir, no, es que claro, con estas cartas no puedo hacer nada. Sí, se puede hacer mucho, pero hay que jugarlas, hay que saberlas jugar. O sea, lo que no puede ser es que venga siempre el Deus Ex Machina para sacarnos de nosotros. Claro, es que yo, como soy León ascendente en Piscis, no puedo hacer otra cosa que esto. No, hay muchas cosas. O sea, Napoleón nació un día antes que yo y no por eso no vamos a ser los iguales. O sea, no. Totalmente, vamos. Totalmente, lo suscribo totalmente. De todas formas, si me permitís un momento, voy a volver a compartir pantallas con vosotros. Vamos a ver también dos líderes, en este caso de dos partidos de centro-derecha, los cuales, pues, estas fechas parece que le van a venir mejor que a los partidos de centro-izquierda. Y ahora os explico un poco el por qué digo esto. Desde el punto de vista astrológico, no metiéndome a hacer un análisis ni a nivel politólogo ni a nivel sociológico, sino simplemente a nivel astrológico. Hay una realidad, y es que Pablo Casado, como veis aquí, Pablo Casado es Acuario. Tiene Acuario
y tiene el ascendente Capricornio. Voy a intentar hacer lo mismo que he hecho antes, con el fin de poder generarme, perdón, a ver si me puedo generar aquí mismo para que os pueda señalar mejor las posiciones. Bien, me refiero, tiene el Sol, Pedro Sánchez. Aquí estamos. Pablo Casado, como os decía, tiene el Sol en Acuario, es Acuario, está aquí con el Sol en Acuario, tiene una concentración planetaria muy grande y tiene el ascendente en Capricornio. Es una persona ambiciosa, indiscutiblemente, y esto en Capricornio además es bueno, porque además son personas que normalmente pueden asumir puestos de responsabilidad y bueno, en ese sentido. Lo único que pasa es que si os dais cuenta, ahora mismo, ¿qué es lo que pasa? Que él de nacimiento tiene mucha carga, una carga en Acuario que le hace también estar como muy, ¿cómo diría yo? Muy disperso. No, es una persona que le cuesta concentrarse en una dirección. Es una persona que se mueve mucho mejor a su aire que dentro de una organización. Y luego es una persona que puede aportar valor a una organización indiscutiblemente, pero no es una persona que lidere a toda una organización. Porque aquí, si veis, él viene, ¿por qué? Porque él está ahí, podríamos decir. Él de nacimiento, si veis, aquí tiene, en el signo de Libra tiene Saturno y Júpiter. Esto es la conjunción áurea. Esta es la mejor protección que puede tener una persona en un momento de nacimiento. Cuando tú tienes Saturno y Júpiter en el mismo grado de nacimiento y en el signo la clave está en el signo de Libra. Pablo Casado es una persona que cae bien, es decir, ¿cómo diría yo? No es una persona generadora de conflictos en las organizaciones. Es posible que pueda ascender perfectamente a las organizaciones porque no es un gran generador de conflictos y es una persona que cae bien por naturaleza. ¿Cuál es el problema? Que tiene cierto grado de dispersión. Su liderazgo no es un liderazgo potente, no es un liderazgo fuerte y es una persona, podríamos decir, con muchos buenos aspectos, pero quizás no tiene muy buenos aspectos. Tiene la luna en Sagitario, una persona imaginativa, creativa. Esta conjunción Neptuno-Luna, pues es una persona que tiene un mundo creativo interior muy, muy interesante, muy por explorar, pero quizás no represente la carta de un líder político, entiéndanme, pero sí es de una persona muy válida para las organizaciones, con un factor de protección muy alto, pero una persona con mucha creatividad y muy bueno en los aspectos de iniciativa. ¿Qué es lo que pasa? Sin embargo, sin tener todo ese buen carisma que tiene, todo lo que se va a mover ahora mismo, que van a ser en las fechas de Tauro, que van a ser en mayo cuando se van a mover los planetas, a él personalmente le va a venir muy bien. Porque el planeta Júpiter, que es el benéfico mayor que hay, está pasando ahora mismo por el signo de Acuario. Y concretamente para el 4 de mayo le va a estar haciendo conjunción a su sol natal. Es un factor de protección. Es como, ¿cómo diría yo? Como si te dan una renta de algo sin haber hecho tú mucho. Como si te dan unos beneficios no esperados, en el cual tú no has trabajado mucho. Esa es la posición que tiene ahora mismo en cara al evento de las próximas elecciones del 4 de mayo. No sé si un hombre de suerte. Sí, concretamente en ese momento astrológico, en el próximo momento astrológico del 4 de mayo. Que además, si nos vamos no solo a la de Pablo Casado, sino a la de Santiago Abascal, que bueno, nace el 14 de abril de 1976 a las 12:40, esto también está confirmado. Bueno, creo que nace en el barrio en Bilbao, pero en un barrio, en Amurrio, no me acuerdo el nombre del barrio. Yo creo que es Amurrio, me suena a mí. Es Amurrio, ¿verdad? Me suena, no sé, pero puedo estar equivocado. Estoy hablando de memoria, a lo mejor me he equivocado. Pero bueno, esto está sacado de su propia partida literal de nacimiento, son fechas concretas. ¿Por qué digo que son fechas todas confirmadas? Porque desde el año 1974 en todos los hospitales de España están obligados a registrar el minuto, hora y minuto de nacimiento de las personas. Por eso, acercar cartas astrales después de 1974 relativamente es fácil. Con partida literal de nacimiento rápidamente tienen la hora exacta de nacimiento, porque es obligación de poder registrarla en ese momento. Bueno, pues quería decir que fijaros que Abascal, que es Aries, y además yo creo que lo manifiesta abiertamente, es una persona con ese temperamento
de Aries y con esa fuerza natural de Aries. Sin embargo, tiene el ascendente en Cáncer, es decir, que es una persona también bastante retraída en muchos aspectos y una persona más que sentimental, pasional. Pues bueno, lo bueno que quería deciros es que cuando llegan las elecciones y se va a producir todo este aspecto, a él le va a pillar todo el tema de las elecciones justo en las posiciones Sol-Júpiter, porque él tiene Sol al final de Aries y Júpiter al inicio de Tauro, y entonces justo le va a pillar este tránsito que lo que le va a hacer es favorecer muchísimo los resultados que se van a producir. Es decir, es de la, ¿cómo diría yo? De los grandes beneficiados junto con Casado, pero quizás Abascal haya trabajado más que Casado. Es decir, Abascal, porque ese Tauro implicado implica que mayor implicación, mayor trabajo, pero recoge frutos también. Dicho esto, pues... ¿Cuántos años tenía Pablo Iglesias? Pablo Iglesias, 42. 42. No, es que me estaba fijando en la fecha tan llamativa en la que nació Santiago Abascal, que es un 14 de abril, que es muy significativa, porque en el 31 se proclamó la Segunda República, y hablando de antagonismo, es bastante antagónico, ¿verdad? El 14 de abril. Me estaba fijando que estaba comprobando algo de números, pero no me han salido las cuentas. Pero que bueno, que es muy curioso también. No nos olvidemos de Inés Arrimadas, que, bueno, en fin, y más con todo esto último que ha ocurrido, ¿no? Bien, pues como tú decías, Fernando, también, aparte de Santiago Abascal, que junto a Casado yo creo que van a ser personajes que sin ser protagonistas van a salir de alguna forma beneficiados por las posiciones astrológicas. Quizá Abascal más implicado, pero Casado, la verdad es que en su carta astral parece que recoge vientos favorables de una cosecha en la que él parece ser que no va a participar mucho. En la parte, podríamos decir, del otro lado, hay un personaje que a mí sí me gustaría que pudiéramos ahondar un poco en él, si te parece. Fernando, ¿te parece? Sí, Inés Arrimadas. Efectivamente. ¿Por qué hablar de Inés Arrimadas? Porque es una persona que es una persona, recordáis antes que os decía que la máxima protección que tiene una persona en su carta astral es la conjunción Júpiter-Saturno. Sí. ¿Os recordáis? Bien, pues es que él, concretamente, ella tiene 3 conjunciones de una gran protección. Es decir, no solamente Júpiter-Saturno, como veis aquí en el signo de Libra, repite la misma posición. En este caso es una posición muy protectora, en ese sentido, ese es su encanto personal, junto al ascendente Luna-Venus en conjunción, no sé si la estáis viendo aquí, en conjunción. Ella, bueno, se me ha olvidado deciros, es Cáncer, es decir, es una persona que no aparenta, lo que nosotros vemos de ella es el Leo. Ella tiene ascendente en Leo y la vemos muy leona, muy echada para adelante, con mucho encanto y mucha belleza personal, porque es una Leo, podríamos decir, dulce en el sentido atractiva, que se sabe expresar bien. Lo de expresar bien, ahora veréis por qué a nivel astrológico, pero en el fondo es una persona muy sensible, es decir, es una persona con valores, es una persona muy sensible, más en la esfera de lo personal y de lo íntimo, y además muy idealista, porque Neptuno lo tiene en conjunción. Su capacidad, podríamos decir, de comunicación la tiene precisamente en esto. Esta es la mejor posición que puede tener un comunicador a nivel astrológico, que es el planeta Mercurio, que es el planeta de la comunicación, junto en astrología, entiéndame, el arquetipo del planeta Marte, que tiene que ver a nivel simbólico con el tema de la energía combativa, es decir, comunicación combativa, comunicación fuerte, comunicación persuasiva, en ese sentido, dentro del signo de Géminis, que es el signo de la comunicación por excelencia. O sea, nos encontramos una carta astral de una persona que está hecha para ser, si me permitís la expresión, un verdadero crack a nivel político. Nacida para la política, si tuviera que definir esta carta astral. ¿Qué es lo que pasa? Que su idealismo, como veis aquí, Neptuno está en el signo de Sagitario, haciendo oposición a su capacidad comunicativa y haciendo una semicuadratura a Júpiter-Saturno, ese idealismo le hace muchas veces
no tomar las mejores decisiones o orientarse de la forma correcta. Aparte, también es una persona que en el fondo es mucho más inestable, menos equilibrada que lo que aparenta, porque lo que vemos de ella lo vemos a través de esa luna Venus equilibrada, potente y a nivel leonino, que llama mucho la atención y nos parece como muy atractiva. Pero tiene un fondo, podríamos decir, que es más inestable, más sensible, más humanista, si me permiten el término, y más idealista. Esto le hace que es posible que se lleve varapalos en la política. Es joven, tiene tiempo de aprender, no sé si lo veis vosotros esta vida, pero será una persona que en el futuro pueda hacer, quizás ahora mismo está en ese proceso de aprendizaje de sus propios errores y fracasos, pero es una persona nacida para estar en el escenario público y político y además ocupar puestos de responsabilidad en ese sentido. Sin lugar a dudas. Bueno, este es el análisis. Es una carta astral que es poderosa a nivel de llama mucho la atención. Es sí, decir, sí, sí. Es muy, muy, muy potente esta carta astral. Pues apenas nos quedan ya 10-15 minutos para terminar el programa. Ajá. Y bueno, además de que bueno, ya cada uno pues dejéis vuestras conclusiones, sí que me gustaría que Javier Santamarta, desde su punto de vista como politólogo, pues nos cuente, en fin, qué le ha parecido todo esto, si concuerda un poco con la personalidad de cada uno de los políticos. Cuéntanos, Javier. Antes quería hacer una pregunta que me ha venido más a la cabeza. No sé si se habrá hecho alguna vez. Pedro, ¿se ha hecho alguna vez carta astral a un partido político? Habida cuenta que se puede saber la fecha de registro y de, por tanto, de nacimiento, y a lo mejor puede ser una cosa interesante. No sé si se ha hecho alguna vez, me ha venido a la cabeza así como... Pues fíjate que es una muy buena observación. Desde lo que yo tengo conocimiento, desde luego no se ha hecho. No, a nivel público, a lo mejor si se ha hecho será en la esfera de lo privado, pero desde luego a nivel público no. Y efectivamente tienes toda la razón, porque el momento en el que se funda un partido político es la carta astral de esa organización. O sea, se le puede sacar la carta astral perfectamente y ver además su propia evolución. Entonces, pues sí, me parece muy, muy, muy interesante, pero no tengo conocimiento, por lo menos a nivel público, que se hayan hecho investigaciones en ese sentido. Desde luego, desde el punto de vista, vamos, personal de lo que has planteado sobre estos personajes y lo que yo he podido tratar con ellos o tener un poco el estudio sobre estas personas, es sorprendente, porque es cierto que, vamos, hay unas similitudes que dices, hombre, esto se acopla porque se conoce y tal. No, verdaderamente hay cosas de las cuales no se puede ver tan a simple vista o no se puede así deducir tan fácilmente si uno no ha estado o está más tan en contacto con estos personajes. Y lo cual lleva, pues eso, a la complejidad que el ser humano, que como personas, hace del homo politicus o el zoon politikon clásico, tenga un componente que va más allá del aspecto, porque tiene un aspecto social enredado a lo que es cada personalidad y lo que luego influye pues en esos partidos políticos, que claro, los partidos políticos pueden tener su propia vida y que pueden influir o pasar y ser pues estrellas fugaces dentro de una estructura. Pero no cabe duda que, desde luego, el planteamiento, que además también lo hacía Víctor, del 4 de mayo, sobre todo con dos antagonistas, y no siendo además los que necesariamente los principales, porque Pablo Iglesias sale en una posición de quinto fuerza política, sin embargo puede ser eso, puede ser no sé quién será el Rómulo del Remo, el de Caín y Abel, o sea, quién puede ser un poco esa realidad que haga que haya una muerte política, entendido como tal. O sea, estamos obviamente hablando de simbolismo y cuál puede ser a lo mejor pues ese momento dado de Sol Invictus, ¿no? Tras esa luna de sangre, con todo el simbolismo que tiene. Entonces, verdaderamente es muy, muy, muy apasionante, o sea, todo lo que se ha planteado aquí. Y desde luego, claro, la decisión está en los astros, pero también están en la influencia, que muchas cosas que pueda haber todavía, con muchas variables y cosas que, bueno, que veremos no dentro de mucho.
Pedro. No, bueno, simplemente quería comentar, cogiendo la estela de las palabras que estaba comentando Javier tan acertadamente, que al final esto es intentar acercarnos un poco a este mundo del misterio, porque no solamente hablar de la política y hablar de las personas, sino también un poco de estas dimensiones, podríamos decir, de la astrología, de cómo podemos interpretar determinados aspectos, cómo podemos tenerlo en cuenta, pero sobre todo lo que sí me gustaría dejarle claro a nuestros oyentes es que por lo menos por mi parte, he intentado ser lo más imparcial posible. Simplemente he intentado describir hechos que aparecen en las cartas astrales sin intentar en ningún momento posicionar una idea o posicionar una intención. Y si no lo he conseguido, pues pido disculpas por ello, porque la verdad es que, como comprenderán, no tengo ningún interés en que un personaje quede por encima de otro personaje, ni cuál van a ser las decisiones que cada uno tiene que tomar, que como bien decía Javier, al final los astros podrán influir, pero lo que más va a influir va a ser lo que cada uno decida, meta en su sobre y lo haga llegar a las urnas. Víctor. Pues nada, a modo de conclusión, la verdad es que ha sido apasionante el tema que hemos tratado esta noche. Y bueno, voy a cerrar el círculo con la misma frase o con las mismas palabras con las que lo he abierto, que es que, como bien decía el Génesis, si sea creyente o no, lo decía y lo dice, que Dios puso los astros en el cielo como señales para que nosotros las sepamos interpretar. Con eso, con esta sabiduría de hace milenios, pues es la conclusión a la que quiero llegar. Sí que es cierto que estamos en un tiempo de crisis, y crisis no tiene que ser algo malo. Siempre relacionamos la crisis con una connotación negativa, y la crisis es un cambio. Siempre cuando cambiamos, siempre se pasan momentos traumáticos. No sé, se me viene a la cabeza gente que se ha divorciado, gente que ha tenido, ¿no? Y luego probablemente es fácil que a lo mejor te encuentres en un momento mucho más evolucionado y mucho más feliz después de ese momento traumático. Entonces, para mí, todos los indicadores es la crisis que... no hace falta los indicadores, las evidencias. La crisis brutal que estamos viviendo, y que evidentemente no sé si nos conducirá a una era de Acuario feliz o no, o lo que va a tardar. Pero sí que hay que mirarlo con esperanza, porque es lo único que nos queda, el último que se pierde, ¿verdad? Al fin y al cabo, lo que un gusano llama fin del mundo, nosotros le llamamos mariposa. Efectivamente. Está muy bien traído, muy bien traído. Muy bien. Javier, anoto. Javier, ¿qué te ha parecido el programa? Una maravilla, yo he disfrutado como un enano, o sea... Y vamos, o sea, Pedro Juan me tiene que hacer una carta astral, pero ya, o sea, pues ya de aquí no puede salir, o sea, lo siento, yo le pongo en evidencia pública. Muy bien. Yo lo que sí me gustaría invitarlo a todos, a vosotros los primeros, es que ese 26 de mayo, pues por lo menos echemos esa mirada al cielo, veamos esa luna de sangre y seamos capaces de recordar este momento y recordar todas las cosas buenas, porque independientemente del color que coja la luna, yo creo que mirar al cielo y sobre todo al universo y relativizar nuestros egos y ver al final lo poco que somos en comparación de todo el universo es una forma de acercarnos más a humanizarnos y sobre todo a desarrollar nuestra solidaridad con el planeta Tierra, que mucha falta le hace. Y últimamente lo tenemos bastante abandonado en ese sentido, ¿no? Y yo creo que estamos todos tan preocupados por nuestros pequeños yoes que la solidaridad se nos está olvidando. Y es fundamental, sí. Pues muchísimas gracias, Javier Santamarta del Pozo, Pedro Juan Martín Castejón, Víctor Manuel Moreno. Y bueno, recordar a nuestros oyentes y a las personas que nos están también viendo en YouTube que podéis dejarnos mensajes en nuestro correo electrónico info@elcandelabro.es. También podéis dejarnos mensajes a través de YouTube mismo. Y bueno, una vez que emitimos este programa tanto en Azul FM Radio como en YouTube, luego lo subimos a iVoox. Ahí también podéis dejarnos mensajes. Por otro lado, apoyarnos, porque este programa lleva detrás una producción enorme
y os agradeceríamos vuestro apoyo. Hazte fan de iVoox en el Candelabro. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de tan solo 1,50 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Lo dicho, nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 12 de la noche en Azul FM Radio y en YouTube. Así que, pues, hasta pronto. Chao. Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto. Estimados oyentes, soy José Francisco Caparrós, creador e intérprete de la sintonía del Candelabro y del proyecto musical Neuromanter, y desde aquí aprovecho para enviaros un cordial saludo y desearos que os mantengáis sanos y seguros para poder encontrarnos en los próximos eventos y ofreceros en directo la interpretación de la sintonía del programa y otros temas de mi repertorio de sonido ambient y cinemático. Neuromanter, un sonido alternativo para un programa alternativo.